¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Pacto Renovado, en una temporada más aquí en Veracidad Channel, transmitiendo para toda la República Mexicana, el sur de los Estados Unidos y a todo el mundo a través de www.veracidadchannel.com. Es un gusto tenerlos en este espacio en el cual estaremos dando a conocer a Jesucristo desde el punto de vista de las raíces hebreas, cómo fue su vida y también cómo llevó a cabo su ministerio en esta tierra y compartió con sus discípulos, quienes fueron después los que llevaron el mensaje de esta palabra poderosa a todo el mundo. También es para mí un gusto darle la bienvenida a un amigo, licenciado en comunicaciones, nuestro hermano Saudi Huitzil, que nos estará acompañando en este espacio y compartiendo con nosotros la palabra del Eterno. Bienvenido, hermano Saudi. Muchas gracias, es un placer poder compartir con ustedes, como decías, la palabra de Dios y poder tocar puntos importantes que para nuestro vivir es algo que a veces no nos dan en las iglesias comunes. Investigación clara, investigación a fondo, investigación desde la parte hebrea. Claro. ¿No? Algunas veces en otras denominaciones no se toca ni se investiga de más porque han aprendido a estar sometidos de una sola manera. Pero en este programa vamos a tener el privilegio de poder investigar, de poder comentar y de poder quitar muchos velos que hoy en día que existen en las iglesias. Efectivamente, Yeshua, Jesucristo, el Mesías, él dijo que es importante que los creyentes tengan cimientos fuertes, que pongan sus cimientos, los cimientos de su fe, sobre la roca. ¿Quién es la roca? Pues el mismo Yeshua, que se manifestó a los hombres. Ahora se nos da la oportunidad de que regresemos a los principios de nuestra fe. ¿Dónde están los principios de nuestra fe? Pues bueno, están allí en ese libro que se le conoce como Torá. Se le conoce como los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomios y Números. Y es ahí donde el Señor se manifiesta y donde Él quiere que regresemos y que conozcamos esos inicios. Los profetas, por supuesto, y los salmos son fundamentales para comprender la profecía que vino a cumplirse en el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Apocalipsis vamos a encontrar a Yeshua HaMashiach manifestado a la vida de los hombres y cómo su ministerio se llevó a cabo, cómo sus discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida por este mensaje que había sido revelado. ¿Quién da su vida por un mensaje que no conoce? Yo creo que nadie. La persona que da su vida por un mensaje, por una creencia, por una fe, es aquel que está seguro que en lo que está creyendo es real y es verdadero. Por supuesto, y como decías, tener un fundamento claro. No podemos estar con dudas acerca de lo que creemos. Hoy en día a veces solamente creemos algo sin tener una explicación clara. Y hoy vamos a estudiar el libro de Mateo, vamos a estudiar en qué año fue hecho, por qué fue hecho, a quiénes fue hecho y por qué la palabra está escrita de esa manera. Por supuesto, así es. Hoy en específico estamos celebrando Pesach, la fiesta de la Pascua, una de las instituciones que el Señor nos dejó a todos nosotros para que la cumpliéramos como fiesta en el cual nos hemos de regocijar y, por supuesto, reconocer a Yeshua como el Señor de nuestras vidas. La gente también hoy, dentro del mundo religioso, está celebrando la Semana Santa, ¿verdad? El día de ayer dio comienzo con el Domingo de Ramos y está celebrando pues esta fecha para ellos también fundamental. Pero habrá de preguntarse en dónde está afianzado y en dónde está ahora sí que el fundamento de esta celebración que se lleva a cabo. Sin duda, quiero ahora sí que poner aquí en la mesa un comentario, una frase que dice: quien ama su fe, quien ama su religión, tiene que creer que está bien fundamentada y tiene que pelear por ese fundamento que el Señor le ha manifestado allí a través de las Escrituras.
Entonces es importante que todo lo que hagamos y lo que llevemos a cabo esté fundamentada en el libro del Eterno, el que dejó para que nos instruyéramos, para que entonces encontráramos la vida. Claro, y es que lo que sucede hoy en día es que las personas simplemente siguen tradiciones y siguen lo que las demás religiones hacen sin fundamentar sus creencias en la Escritura. Hoy, como decías tú, celebramos Pesaj, que es una fecha muy importante que ciertamente en la Escritura el Señor nos invita a poder participar de esta fiesta. Amén. Sin embargo, no estamos copiando otras religiones, ni como hoy en día que algunas otras creencias celebran Semana Santa, pero en ninguna parte de la Escritura está fundamentado. En ninguna parte de la Escritura te dice, mira, de lunes a viernes tienes que hacer esto, el sábado esto y el domingo esto. El Señor nos habla de la Pascua y el Pesaj. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que recalcar el día de hoy. Efectivamente, así es, amigos, y es por eso que hay que defender esos principios y esos fundamentos que nos rigen en nuestra fe y llevarlos a cabo. Es precisamente el propósito de Pacto Renovado. Es lo que queremos lograr, es lo que queremos que tú abras los ojos y que si tienes dudas de lo que te enseñan, de lo que has aprendido, pues busques esa ayuda, busques la dirección del Señor y por supuesto regreses al origen de lo que ya está escrito en su palabra. Te aseguro que si tú haces eso, vas a encontrar las respuestas de las dudas que te has estado haciendo y de lo que hoy tal vez no te deja descansar, no te deja dormir o tal vez no te deja ahora sí de confiar en lo que cada día escuchas o en lo que crees. Es precisamente que te invitamos a que vayamos a las Escrituras. Y como buenos estudiantes e investigadores de las Escrituras, vamos a iniciar con el libro de Mateo, hablando de la genealogía de el Mesías. Es importante, este tema, ¿sí? Adelante, es importante recalcar que este libro fue escrito en el año 60 después de Cristo y fue escrito por un judío para los judíos. Claro. Eso es algo importante que tenemos que decir hoy. Fue posiblemente escrito también en Antioquía, entonces para que tomen nota ahí desde sus hogares. Fue escrito en el año 60, hecho por un judío para los judíos. Es mejor tener ahí una libreta y pluma o lápiz que una mente muy brillante. A veces hay datos que se nos van y es mejor estarlos apuntando ahí y eso va a permanecer por más tiempo en el conocimiento que nos va a ayudar, por supuesto, a llevarnos a los orígenes de nuestra fe. El título de este programa, La genealogía y cargo de Yeshua, llamado el Cristo. Este es el título que le hemos puesto a este programa. Y vamos a abordar lo importante de la genealogía de Yeshua. Y cuando mencionemos Yeshua, nos estaremos refiriendo a Jesús. Yeshua es la traducción en el nombre que se le da en el hebreo. Y así es como le vamos a estar mencionando, pero también usted lo ha de conocer y lo ha de tener ahora sí que fundamentado como Jesús. Bueno, es lo mismo. Cuando hagamos referencia también a Jesucristo, lo diremos en su nombre en hebreo que es Yeshua HaMashiach, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, que precisamente la palabra Mashiach significa ungido. También significa el Mesías, pero en su, ahora sí, contenido más concreto significa el ungido. Entonces Jesús era el ungido y es el ungido del Padre, de Hashem, el que hizo todas las cosas desde el principio allí en el Bereshit de la Escritura. Así que demos inicio, vayamos a Mateo capítulo 1 en su versículo 1. Y vamos a leer verso por verso esta escritura para que vayamos comprendiendo en cada palabra y los nombres que son muy importantes señalados en este primer versículo de Mateo 1:1. Por favor, hermanos, si nos apoyas con la lectura. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok, hasta ahí. Entonces, tú acabas de leer una versión que es Reina Valera 1960. La Reina Valera, que es la más común que se utiliza y que muchas denominaciones y muchas iglesias utilizan esta revisión de Reina Valera. Yo estaré utilizando la versión Recobro y
y también la versión Peshitta, que es una versión que está traducida totalmente del arameo, del hebreo al español. Así que nos dice esta primer parte, libro de la genealogía de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Entonces, esta es la introducción. Básicamente el libro de Mateo en este primer capítulo va a hablar acerca de la genealogía. Pero, ¿qué es la genealogía? Es de dónde viene y cuáles son los principios de la generación de Jesús. Claro. Más deducido es la generación de Jesucristo. Y veremos en esta parte en donde no por ser la genealogía de Jesucristo fue perfecta. Claro. En medio de las generaciones hubieron errores, pero sin embargo el Señor tenía que cumplir ese propósito que era traer al Mesías a este mundo y poder liberar a todos de sus pecados. Efectivamente, entonces vamos a ver las generaciones de Jesús desde su inicio, desde ahora sí, quién Dios utilizó para que el trono del Señor se estableciera en esta tierra y también para que por medio de él viniera la salvación a este mundo. De un pueblo que Dios eligió, allí en el Génesis, de ese pueblo, de esa familia, viene la salvación, viene la liberación, es de donde el Mesías vino, de un pueblo elegido. Hoy el Señor nos ha permitido ser injertados a ese pueblo y nos hemos convertido todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y hemos creído en Él y en Hashem como nuestro Dios, en Elohim. Venimos a ser parte de ese pueblo que nos convertimos en el Israel de Dios hoy en esta época. Y es que hoy en día muchas personas dicen, alguien más está judaizando o alguien más está trayendo la parte de los judíos a lo que le llaman ellos un nuevo evangelio. Sin embargo, no se dan cuenta que la escritura fue hecha para judíos, escrita en muchas ocasiones por judíos y que el mismo Señor Jesucristo es judío. Entonces, no podemos negar algo que existe y que está escrito en la palabra de Dios. Dios, su hijo, era judío. Entonces, nosotros tenemos que estar regidos por esa parte de la palabra. Si no estamos judaizando, pero ciertamente los fundamentos vienen del hebreo y de lo judío. Efectivamente, muchos creerán y tienen el concepto que regresar a las raíces hebreas de nuestra fe es judaizar. Déjeme decirle que eso es un error. Realmente regresar a las raíces de nuestra fe nos permite fundamentar y conocer el inicio de lo que hoy conocemos como cristianismo, ¿sí? El cristianismo fue una religión que se instituyó y que se realizó allí en los concilios y que, bueno, parte de que se fundamentara y de que se creara esta grande religión, una de las más grandes hoy en día, es porque el Imperio Romano tuvo mucho que ver en la institución de esta nueva religión. ¿Qué haciendo? Pues bueno, separando todo lo bíblico de la raíz hebrea, ¿sí? Todo el cristianismo lo que vino a hacer es separarse de todos sus inicios, de todos sus comienzos, que están fundamentados en la raíz hebrea, e instituyendo unos nuevos comienzos. Usted recordará tal vez a los padres de la fe, pero ¿qué tan de cierto tiene esto de que los padres de la fe hayan sido los fundadores de lo que hoy se conoce como cristianismo? Yo creo que muchos, pero los orígenes realmente del cristianismo, de lo que hoy se conoce como cristianismo, están en las raíces hebreas. Sí, y es que no podemos separar de decir, bueno, tú judío te quedas con tus evangelios, con tus leyes, con tus mandamientos, y yo agarro lo que me conviene, lo que creo que es la verdad, y entonces genero un nuevo evangelio. Al crear un nuevo evangelio, entonces caemos en apostasía, porque el Señor no nos ha enseñado a dividir su palabra, dice que somos uno solo. Entonces, si esto existiera realmente como una verdad, y decimos que el judaísmo no debería estar inmiscuido en las religiones de hoy en día, entonces tendríamos que dejar a Jesús en el pasado.
tendríamos que dejar a Jesús. Entonces eso sería negar nuestra fe, porque si dejamos a Jesús, porque Él era judío, entonces no podemos decir, nada de lo judío nos pertenece ahora como cristianos, ¿no? Entonces si dejamos a Jesús, No hay razón de ser. no hay fundamento de nuestra creencia, no hay fundamento de lo que nosotros predicamos, porque todo lo que nosotros decimos viene en la palabra, escrita por un judío. Exactamente, escrita, vivida por un judío que obedeció la ley de Elohim. Ahora sí que como judío la llevó a cabo y la obedeció. Y es importante aprender de eso, de qué es lo que guardó nuestro Señor y hoy nos está invitando. Si vemos ahorita en este capítulo 1:1, vemos que el primer nombre que se menciona es ¿quién? Jesucristo. Así es. ¿Sí? Yeshua HaMashiach. Entonces, es el primer nombre que se registra aquí en el Nuevo Testamento, pero también es el último nombre que se registra en el Nuevo Testamento y lo podemos ver ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Acompáñenos a ver este versículo, que va a ser el último nombre que se ha de mencionar en esta parte de la Escritura. Entonces, ¿en qué vamos a concluir con esto? Que básicamente el Nuevo Testamento está dirigido hacia Yeshua, ¿sí? Tiene como propósito dar a conocer a Yeshua. Vaya, ¿tienes el versículo, hermano? Es 22, 21. Apocalipsis 22, 21. 22, 21. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así es, entonces ahí vemos claramente la gracia de Yeshua HaMashiach, dice, sea con todos los santos, dice esta versión de la Peshita. Amén. Entonces, inicia con ese primer nombre en Mateo 1:1 y termina también con ese nombre. Entonces, la síntesis del Nuevo Testamento es que nos va a hablar de Jesucristo y de esta revelación del Dios que se hizo carne para manifestarse a los hombres y para que diera a conocer algo muy importante, la vida eterna que quiere dar para todos. Amén. ¿Qué te parece si presentamos a Mateo? ¿Quién era Mateo? Por supuesto. Mateo era un recaudador, conocido en ese tiempo como recaudador, pero hoy en día es un burócrata. Trabajaba para el gobierno. Entonces, como hasta ahora creo, eso era muy mal visto. Entonces, algo que estudiábamos hace un momento, que estábamos leyendo, era que el Imperio Romano se preocupaba demasiado porque sus integrantes del gobierno sean judíos. Claro. Porque aparte de ser acusados de deshonestos, de vividor del pueblo y de todas esas cosas que se pensaba en ese entonces, ellos decían que al ser judío, entonces menguaba las críticas, porque tendrían que aceptarlo, era de su pueblo. Era de entonces, su mismo pueblo. Al ser judío, tenían que, pues decir, ya ni modo, hay que es de aceptarlo. nosotros, es Sí, judío. es nuestro hermano. ¿No? Sí roba, pero es de nosotros. Así es. Entonces, eso es un punto muy importante también que tenemos que anotar hoy. Es una... Claro. ¿Sabías qué, no? Por supuesto que sí, eso es importante. Mateo es el escritor de este libro y Mateo, como lo acaba de mencionar nuestro hermano Saudi, era un recaudador de impuestos. Y siempre los recaudadores de impuestos estaban vinculados con la corrupción. Así es. Lamentablemente. Entonces, el Imperio Romano, bueno, ¿qué parte tenía en este momento de la historia? Pues bueno, el Imperio Romano era quien había conquistado a los israelitas, a todos los judíos. Ellos estaban ahora sí que gobernando, era la potencia mundial de ese entonces y tenían ahora sí que como conquistados a los israelitas. Y los israelitas, por consecuencia, tenían que pagar tributo al Imperio Romano. Y en ocasiones tenían que pagar hasta más de lo que era justo. Y precisamente eso que se pagaba de más, se lo quedaban los recaudadores de impuestos. Así es. ¿Sí? Ese extra lo jalaban y esto es para el Imperio Romano. Ahora sí, como dijo Jesús, esto es para el César y esto es para mí, ¿no? Y eso pasaba en esos inicios. Y precisamente Mateo es uno de estos personajes. Ahora, vayamos a la escritura donde el mismo Mateo habla de cómo era su vida y cómo al encontrarse con el Mesías cambió. Vayamos al capítulo
número 9 de Mateo, en su versículo 9 y 13. Ahí vamos a ver a este personaje tan curioso, tan importante, por supuesto, estudiado y de profesión, pues hoy como se le conoce, contador, ¿sí? Llevaba Sí. las cuentas. 9, capítulo 9. Si lo tienes, hermano Saudi. Sí, por la favor. versión Reina Valera 1960 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ahí nos relata, ahora sí que hasta en tercera persona, el mismo Mateo está relatando, pues bueno, parte de su vida, en donde se encontraba cuando se aparece Jesús y se le revela. Y bueno, ¿con quién más se juntaría un recaudador de impuestos? Pues con publicanos y con pecadores, ¿sí? Eran sus únicos amigos. No crean que los judíos iban a ir a la casa de un recaudador de impuestos sabiendo que era el personaje que les robaba. Claro. Entonces, sus amigos eran otros recaudadores de impuestos, publicanos y también pecadores, ¿no? Desde ahora sí, desde el punto de vista. Y llega Jesús. ¿Cuáles son las palabras? Le dice: ¿sabes qué? Deja todo eso que estás haciendo, ven y sígueme. Yo no sé y no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera Yeshua, cuando Mateo vio a Yeshua, él quedó tan impactado por la presencia de ese ser celestial. Recordemos que Yeshua era el mismo Dios manifestado en la tierra. Y al momento que ve en Yeshua, cae en esa conmoción Mateo, que decide dejar todo y seguir al maestro. ¿Y a dónde más lo iba a invitar? Pues a su casa. Y allí en su casa pues se encuentra con todos los recaudadores, los republicanos y los pecadores. Y hemos de mencionar que en ese tiempo existían también los fariseos. Entonces, al ver que Jesús dijo: bueno, pues vamos a convivir entre Mateo, los publicanos, dijeron: no, ¿cómo puede ser que si te llamas como profeta o te llamas enviado de Dios, cómo puedes convivir con aquellos que no están siguiendo tu ley o aquellos que no están siguiendo la palabra? Efectivamente, los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Pues bueno, la élite religiosa de los tiempos de Jesús. Aquí nos enseña algo muy importante la palabra, que es: ellos tenían absolutamente todo. Hablando de riquezas, porque un recaudador en ese entonces tenía muchas riquezas. Claro. Sin embargo, el Señor veía la necesidad de su alma, no la necesidad Exactamente. económica. Es por eso que los fariseos decían: bueno, ellos son pecadores, juzgándolos desde el principio. Pero Jesús no veía eso, Jesús veía la necesidad de su alma. Es por eso que él les dijo: vengan, vamos a convivir y entonces conozcan la palabra de Dios. ¿Cómo puedes estar con los pecadores? Y decía el Señor: pues es que yo no vine por los que ya están sanos, sino por los que están enfermos. Amén. Vámonos a un corte y regresamos aquí a Pacto Renovado en Veracidad Channel. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Pacto Renovado. Nuevamente estamos de regreso y es un gusto que continúes en este espacio, el cual el Señor nos ha permitido dar a conocer los principios y los orígenes de nuestra fe a través de las raíces hebreas. Estamos ahora sí que abordando el tema de la genealogía y cargo de Yeshua, llamado el Cristo. Pero antes de eso, quiero invitarte a que entres a nuestra página web, a www.veracidadchannel.com, y que encuentres la barra de enseñanza bíblica Pacto Renovado. Allí podrás encontrar nuestros programas y todos los que hemos grabado a lo largo de la temporada. También quiero invitarte a que entres a las redes sociales
Invito a mi hermano Saudi que él nos comente en dónde pueden encontrarnos nuestros amigos. Pues nos puedes encontrar a través de Facebook y de Twitter como Veracidad C. También en Veracidad Channel. Pues puedes teclear ahí Veracidad Channel en YouTube e Instagram y ver nuestro contenido. Tenemos imágenes nuevas, tenemos también un nuevo concepto de video que se llama Veracidad Play, que se está moviendo mucho ahí por las redes sociales, donde tiene información muy corta pero muy contundente e importante, que hoy en día está sucediendo en el mundo, cosas que a veces no imaginábamos y que hoy se encuentran plasmados en nuestros y que se están videos. cumpliendo, ¿verdad? Así es. Y todo el contenido bíblico que tenemos para ti y para todo nuestro auditorio, pues bueno, entren allí en nuestras páginas de internet y disfruten de todo eso y también, por supuesto, edifiquen su vida en la palabra del Señor. Continuamos con nuestro tema. Nos encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 1. Ya hablábamos acerca de Yeshua, este Yeshua que fue hacia el lugar donde se encontraba Mateo y le dice: ven y sígueme, deja todo lo que tienes ahí, sígueme, tú necesitas algo más, algo que en tu interior necesita ser llenado. Y es lo que el Señor nos está invitando hoy. Es de mencionar que Jesús, lamentablemente, en su tiempo, mucha gente no lo veía como alguien, como si fuera el Mesías, ¿sí? Llegaron a apodarle el comilón de pecadores. Imagínense esos apodos que le ponían a Yeshua por el hecho de ir, precisamente como él lo dijo allí en el capítulo 9:9, son los enfermos quienes necesitan ayuda, no los que están sanos. Así es. Y hace un momento mencionábamos que Jesús, al momento de ir y convivir y de hablar con las personas que en ese momento tenían pues riquezas, tenían abundancia, tenían de todo, los fariseos ahí decían: oye, pero ¿por qué te juntas con ellos? Pero el Señor les recalca y les dice que Él no vino por los que estaban sanos, sino por los que estaban enfermos. Hoy en día pensamos que por lo que tenemos somos felices, y no, el Señor es el único quien trae la paz y la alegría a nuestro hogar y nuestra familia. Y conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él es conocedor de todo lo que está pasando en nuestro ser interior, y créame que si usted lo implora, si usted ora a Él, si usted de todo corazón llama en una oración, en una plegaria, en un rezo, como se le pueda conocer, el Señor le va a responder, se va a revelar a usted, ¿sí? Porque necesitamos a todos los que estamos en este planeta, tierra, que son humanos, necesitamos a Jesús como Señor y Salvador. Dice la misma Escritura que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Bueno, regresemos ahora al versículo 1 de Mateo 1 y vamos a encontrar a un personaje muy interesante que dice que libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David, de Ben David. Este personaje es clave y crucial en la genealogía del Maestro. Para empezar, David era el rey que el Señor designó para su pueblo y uno de los mejores reinados que hubo, y prósperos, por supuesto. Pero también David fue un personaje que estaba conforme al corazón del Señor. Así es. La palabra dice que David era conforme al corazón de Dios, pero como mencionábamos hace un momento, eso no quería decir que David no tenía errores, que no había cometido en el pasado otras cosas. Sin embargo, el Señor lo perdona. Aquí nos demuestra algo la palabra, que no es por nuestras fuerzas que luchamos. Si el Señor tiene misericordia de nosotros, si nos disponemos realmente a buscar su presencia, el Señor es bueno para perdonarnos y decir: mira, a partir de hoy todas las cosas son hechas nuevas para ti. Así es. Pero también la palabra dice: ve y no peques más. Efectivamente. Pero ¿por qué David está ahora sí que en esta parte de la genealogía de Jesús? ¿Qué tan importante es Ben David en esta historia? Pues bueno, para empezar, David fue a quien se le hizo la promesa del reino, ¿sí? A David se le prometió un reino que iba a perdurar por siempre, por los siglos de los siglos, toda la eternidad. Ese reino iba a permanecer. Y entonces esa promesa se vino a cumplir precisamente en Yeshua. Cuando Él viene a esta tierra, el Señor establece su reino, no un reino físico todavía, porque eso está por suceder,
pero sí establece un reino, dice, en los corazones de cada uno de los hombres. Entonces, ese reino se ha de cumplir, ahora sí que en su totalidad la promesa, en su segunda venida, cuando Él se ha de manifestar. ¿Cuál era el propósito del Imperio Romano hacia el pueblo de Israel? Pues bueno, la intención del pueblo romano era desaparecer la historia, desaparecer el reino del pueblo hebreo sobre la faz de la tierra. Lamentablemente esto no sucedió, porque el Imperio Romano, después de un tiempo, fue ahora sí que derrotado, fue destruido, y aunque hoy está presente en otra forma y en otra manera, pero nunca más el Imperio Romano tuvo ahora sí que como esclavos y como conquistados al pueblo de Israel. Por eso la importancia, porque Yeshua vino a establecer ese reino por medio de David, quien se le dio la promesa de un reino perpetuo. Sí, y es que aquí podemos ver también en los estudios que hemos realizado, es que Mateo no se conformó solamente porque en ese tiempo había esa, como no estaban de acuerdo entre si Jesús era el Mesías o no. Mateo no se Existían conformó. dudas todavía. Exactamente. Y él era judío, para él era muy importante saber si Jesús realmente era el Mesías de la Escritura, lo que para él era muy importante porque era judío. Él tenía que demostrar con hechos, con fundamentos claros. Entonces él se puso a investigar toda la genealogía de Jesús para demostrar que ciertamente Jesús era el Mesías prometido. Así es, efectivamente. Y esto me recuerda al testimonio de un hombre que es judío y que él por mucho tiempo veía el Nuevo Testamento como una aberración, ¿sí? Porque el judío no cree en el Nuevo Testamento. Hoy ha habido judíos que se han acercado a las Escrituras y a la revelación del Nuevo Testamento y han conocido a Yeshua. Pero lo curioso y lo particular de este hombre, que cuando empieza a leer el Nuevo Testamento, por supuesto en su lengua natal, que es el hebreo, se da cuenta que los nombres ahí escritos y la genealogía que menciona en Mateo 1:1 y en sus próximos versículos, se da cuenta que este Mesías, el cual los cristianos hablan y lo consideran como su Dios, era judío, vivió Así como es. judío, y sus ancestros también eran judíos, eran hebreos israelitas que venían de una promesa también que se le hizo a un personaje muy importante en la historia del pueblo de Israel, pero Sí, también para todos aquellos que hemos creído en el Mesías. Y esta es la promesa al siguiente personaje que vemos en esta parte, al hijo de Abraham, ¿sí? A Ben Abraham, el hijo de Abraham. Entonces, Abraham, ¿quién es Abraham? ¿Y qué promesa se le hizo a Abraham en la Escritura? ¿Qué te parece si vamos a ver esos versículos que nos señalan la importancia de Abraham? Génesis capítulo 22, versículo 17. Y esta promesa que el Señor le hizo a Abraham, el padre de la fe, el padre de las naciones, es que el Señor iba a bendecir por medio de Abraham y de su descendencia a todas las naciones de la tierra. Y cuando decimos a todas, es a todas plenamente. Así es. Dice la palabra de Dios en Génesis 22, capítulo 17, en la versión Reina Valera 60. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Entonces ahí vemos la promesa que el Eterno, que Hashem, le hizo a Abraham. Voy a multiplicar tu descendencia de tal manera que van a ser como la arena que ves en el mar, como las estrellas del cielo. O sea, no habrá manera de contar esa descendencia. Entonces, Yeshua proviene de este padre Abraham. Su genealogía, Mateos cuidó y se puso ahora sí que a las vivas para demostrar que precisamente todos los personajes que vamos a estar viendo y que han de pasar en la historia para llegar al punto del nacimiento de Yeshua, todos descienden de Abraham. Así es. Y es que Mateo no se conformó con lo que decían, no se conformó con lo que
las demás personas pensaban, sino que él dijo, mira, voy a sacar mis propias conclusiones, voy a investigar, qué es lo que hoy en día no se hace. Hoy en día simplemente se siguen lineamientos, se siguen doctrinas, se siguen fundamentos del mismo hombre y no se dedican a estudiar la palabra a fondo. Simplemente me conformo con lo que me digan y obedezco. Efectivamente. Y Mateo no, Mateo investigó y dijo, voy a sacar las conclusiones, y ciertamente descubrió que Jesús sí era el Mesías. Efectivamente, y es tanto así que no le dio énfasis a su testimonio. Así es. Hoy, como vemos en varias iglesias que le dan más importancia al testimonio de una persona que lo que está escrito en la palabra. El testimonio de las personas solo corroboran el poder de la palabra, pero no quiere decir que el testimonio vaya a ser un fundamento para convertir realmente a alguien de su vida de oscuridad a su vida de luz. Por eso lo único y el poder que tiene la palabra es eso, convertir a una persona, transformarla y hacerle ver su condición de pecador, su condición de un ser imperfecto que necesita a Dios. Entonces vemos aquí a Abraham, el padre de la fe, también mencionado allí en el Hebreos capítulo 11, como uno de los personajes de fe. Y esto es algo muy interesante, porque en Hebreos 11 vamos a ver que el Señor le revela al escritor de este libro que hay muchos más hombres, pero no solo hombres, sino mujeres que profesaron esta fe y que por medio de esa fe fueron salvados, y que también estos están añadidos en la genealogía de Yeshua. De Abraham vino Isaac, ¿sí? Abraham concibió a un hijo que fue Isaac. Isaac es el prototipo y sombra del mismo Jesucristo. Por eso hemos de reconocer a Hashem y a Elohim como el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Isaac manifestado el Cristo ahí, cuando lleva a Abraham a Isaac a ofrecer un sacrificio, y el Señor le pide ofrecer ese sacrificio que fuera su hijo, ¿sí? Pero claro, el Señor solo estaba pidiendo obediencia y quería probar la obediencia de Abraham. Así es, y es que el Señor, cuando te promete algo, lo cumple. El Señor no se arrepiente, porque ahí podríamos caer en una contradicción importante cuando Jesús le promete a Abraham un hijo, y entonces después de un tiempo le dice, mira, hay que sacrificarlo. Entonces caemos en una contradicción. Sí, claro. Si Dios ya le había prometido algo, ¿por qué se lo iba a quitar? Sin embargo, ahí en Hebreos 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, pero se espera. Exactamente. Entonces, ahí Abraham tenía que ser probado. El Señor no se había arrepentido, sin embargo, tenía que ser probada su fe, porque el Señor ya le había dado la promesa de que él iba a tener un hijo, porque ya era demasiado grande. Pero después el Señor se lo pide en sacrificio, y es entonces cuando llega la prueba de Abraham. Exactamente, la prueba de la obediencia, lo presenta ahí y dice, Señor, pues aquí está, hágase tu voluntad. Y dice, alto, Abraham, no toques al chico, aquí está el cordero que hemos de ofrecer de sacrificio. Y ahí vemos algo interesante en la manifestación, y por eso decimos que en todo el Antiguo Testamento la profecía de la manifestación de un Mesías estaba escrita. Porque allí en ese sacrificio vemos a un chico que es presentado en sacrificio, pero que después pasa el tiempo en el cual él piensa que va a morir como sacrificio, pero no sucede así. Hay un cordero que lo sustituye y que él nuevamente recobra y toma un nuevo momento en su vida, y eso podemos traducirlo como resurrección. Un nuevo comienzo para Isaac. Y es que Abraham fue probado de manera muy importante. Hoy en día el Señor también te dice, mira, a veces nos toca, el Señor nos da instrucciones y nos dice, deja todo y ven tras del Evangelio, ven tras de mí, ven tras la verdad. Y nos es muy difícil soltar ciertas cosas que en ese momento para Abraham, Isaac era todo, era su todo. Era lo más importante en su vida. Era su único hijo. Hoy en día el Señor también nos pide lo mismo.
dejar todo nuestro pasado, dejar todo lo que nosotros somos como Y personas. creemos que es importante. Dejamos a un lado nuestros deseos, lo que nosotros queremos, y seguimos al Señor. Y cuando nosotros seguimos al Señor, el Señor se encarga de proveer, el Señor se encarga de que nuestra vida sea mucho más tranquila, aunque sí hay cargas, pero dice la palabra que son mucho más livianas cuando lo llevas con Jesucristo. Con Cristo, así es. Y algo que podemos también resaltar de Abraham es que era un hombre de fe, como lo vemos allí en el Hebreos 11, pero que también era un hombre que no cuestionaba, no cuestionaba lo que el Señor le pedía. Él solo obedecía y eso lo llevó entonces a ser parte de esta historia importante. Y hoy alguien vaya relevante y de mucha importancia en el pueblo judío. Entonces también para nosotros Abraham es muy importante, porque por medio de Abraham entonces se hizo la promesa de la bendición de todas las familias de la tierra. Esa promesa que Yeshua también vino a cumplir y que por medio de ellos fuimos bendecidos todos aquellos que creemos y lo recibimos como Mesías, ya sean judíos, ya sean griegos, ya sean mexicanos, seas libre o seas esclavo por medio de Yeshua, entonces eres bendecido de ese reino perpetuo que se ha de establecer en esta tierra y que se ha establecido hoy en tu corazón, pero también de esa bendición para todas las naciones y para todas las familias de la tierra por medio de la promesa que se le hizo al padre Abraham. Y es precisamente lo que nos dice, lo que hemos explicado ahora sí en esta parte, en el versículo 2, que Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Y Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. De Jacob podemos mencionar que de ahí provienen las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y hay un personaje muy importante que también es tipo de Cristo, y ese es José. José es ese personaje que se manifestó también en ese tiempo y que gracias a José el pueblo israelita permaneció allí en Egipto y que José también se convirtió en gobernante del pueblo egipcio, de la potencia mundial de ese entonces, que después lamentablemente ibas a tomar como esclavos a todos los israelitas que habían ido a vivir a la tierra de Gosén. Y es que José también pasó por pruebas muy importantes. Claro. No solamente el Señor lo llevó a ser rey, sino que lo pasó por un proceso muy duro y muy difícil para él, que fue alejarlo de todo lo que él quería, alejarlo de todo lo que incluso a él hacía feliz. Exactamente. Entonces, después de que es probado, entonces el Señor le dice, ahora te confiero la autoridad de poder guiar, de poder hacer de este pueblo algo mejor. Exactamente. Entonces, Jacob es padre de José, pero también padre de Judá. Y ese es el personaje donde nos vamos a centrar. Judá. ¿Quién es Judá? Pues bueno, hijo de Jacob, pero también hijo de Lea. Y en esta parte es importante en la genealogía del Mesías. De hecho, al mismo Señor Jesús se le ha denominado como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué del león de la tribu de Judá? Porque bueno, de esa semilla de Judá en la relación que tuvo con Tamar, viene ahora sí que el Mesías a manifestarse, ¿sí? Por eso se le conoce como el león de la tribu de Judá. Pero aquí hay algo muy curioso, hermano Saudi. Judá y Tamar. Judá era el suegro y Tamar era la nuera. Y los dos, ahora sí que procrearon a dos gemelos, y de esos dos gemelos va a venir el Mesías. Vamos a seguir leyendo el versículo 3 para ir comprendiendo esta parte. Dice, Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara, Farés a Esrom y Esrom a Aram. Ok, de esos dos gemelos, Farés y a Zara, Farés engendró a Esrón. Entonces de Farés sale la raíz, ahora sí que la genealogía del Mesías. Engendró a Esrón y Esrón engendró a Aram. Pero bueno, vamos a leer el Génesis 38, vayamos a esta escritura para entender qué pasó con Judá y con Tamar. ¿Por qué el suegro se metió con la nuera y hubo esta relación de incesto? Y cómo algo como esto, de cómo una relación de estas va a salir la descendencia del Mesías. ¿Te parece contradictorio? Por supuesto que sí, ¿verdad? Difícil de entender.
Pero para Ahora el sí Señor que hasta son las planes mejores perfectos. familias pasa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos ahora a Génesis 38, capítulo 1, que dice: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón andalumita que se llamaba Ira. Ok, hasta ahí vamos. Pausadamente dice que se apartó de quiénes? De sus hermanos. Exactamente, se apartó, se alejó de la familia, se alejó de la familia que estaba en los principios fundamentales de Hashem, en los principios de Elohim. Se apartó, se alejó, dijo, ¿saben qué? Yo ya no me siento cómodo aquí, con esta vida de tantos dogmas, principios, reglas, mandamientos. Yo creo que voy a empezar a buscar por otro lado, ¿no? Se apartó. Continuemos. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ok, dice que tomó entonces como mujer a Súa. Súa. Y esta mujer era gentil. Esta mujer no pertenecía a su pueblo, no pertenecía a la línea de los elegidos de Dios, era una mujer pagana. Así ¿Sí? es. Y ahí lo que podemos concretar es que esta unión de yugo desigual, de no tener las mismas creencias y los mismos principios, va a desencadenar en algo más. Continuemos. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Ok, entonces el primogénito de Judá, se casa con Tamar. Tamar también una mujer extranjera, ¿sí? Que no era de la familia, no pertenecía al linaje de los elegidos, adquiridos por Dios, ¿sí? Entonces esta mujer extranjera se vuelve ahora sí que parte de la familia de Judá, pero hay también algo muy importante que recalcar. Hablábamos de José hace un momento. Y José, este hijo de Jacob, pero también hermano de Judá, cuando es mandado a Egipto, hay una propuesta que Judá hace para sacar a José de la familia, apartarlo de su padre y de la tribu, y es venderlo a unos cambistas, a unas personas que se dedicaban al comercio de esclavos, y entonces es Judá quien sugiere la venta de José. Dime, ¿en cabeza de quién, de un hermano, pretendes vender a aquel que es de tu propia sangre? No, y es que esto es lo que sucede hoy en día, que a veces queremos hacerle mal a las personas, ¿no? Queremos ser su piedra de tropiezo a veces de las personas, sin pensar que que el enemigo te está utilizando. Sin embargo, cuando crees en Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Él pensaba que le hacía un mal a José, sin embargo Pero era pura envidia. lo estaba ayudando a cumplir el propósito perfecto de Cristo, que era que Él pasara por un proceso y después que Él gobernara. Entonces, Así es. pensamos que al hacerle mal a una persona a veces nos satisface o pensamos que está bien. Sin embargo, a veces somos parte del propósito perfecto de Dios. Exactamente. Y es ahí donde se cumple la palabra que todos los que son adoradores y buscan al Señor, todas las cosas les son para bien. ¿Sí? Así es. Entonces aquellos que buscan al Señor, le rinden honor y reconocimiento, aún tengan envidia contra ti, quieran hacerte mal, siempre todo eso va a influir para el plan perfecto del Señor, del Así es. Eterno. Bueno, ¿te parece si hasta este punto dejamos de explicar lo que pasó entre Judá y Tamar? Vamos a explicar esta relación incestuosa que existe aquí, pero en nuestro siguiente capítulo. Ahora, sé que estos temas son controversiales y tú te estarás preguntando, pues bueno, ¿por qué la Biblia nos presenta estas situaciones tan embarazosas? ¿Sí? ¿Por qué nos presenta estas situaciones de incesto, de pecado, de desobediencia? Pues bueno, lo único que tiene como obligación la Biblia es como un periódico, presentar la información, ¿sí? La Biblia va a presentar la realidad del ser humano. Y esta era la realidad de los seres humanos. No eran perfectos, no eran unos santos,
no eran ahora sí que personas que no tenían errores, que no tenían deseos humanos, carnales y pecaminosos. Solo la Biblia muestra la situación humana y cómo esa condición humana necesita de la salvación y del perdón de Yeshua HaMashiach. Y bueno, con esto concluimos. Hermano Sodi, ¿quieres ahora sí que añadir esto a la conclusión de este tema? Pues el Señor es quien nos está trayendo revelación en este momento, así que te invito a vernos en el siguiente programa, donde estaremos descubriendo cosas más importantes. ¿Quieres saber por qué? ¿Cuál era el propósito de que esto sucediera entre Judá? ¿Por qué es que Dios cumplió su propósito a pesar de que esto estaba mal? Pues te invito a que nos veas en el siguiente programa. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Eterno en este día de fiesta de Pesach esté con ustedes y que también Yeshua HaMashiach siempre esté presente en sus corazones. Hasta la próxima.